Buenos días. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Preparatoria 8, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, aportación a la Revolución Mexicana, que será dictada por el licenciado Sergio A. González de León, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Asimismo, saludamos a la comunidad escolar que nos ve a través de la página de la universidad. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en el presidium. En representación del maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, nos acompaña el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. La licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. El licenciado Sergio A. González de León, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y conferencista. Y la maestra en Ciencias María del Rosario Arriaga Mesa, directora de la Preparatoria 8. También agradecemos la presencia del licenciado Raúl Collins Treviño, tesorero de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Y por supuesto a todos los alumnos de la Preparatoria 8 que hoy nos acompañan. A continuación, cedo la palabra a la directora de la Preparatoria 8, la maestra en Ciencias María del Rosario Arriaga Mesa, para que dirija unas palabras a los presentes. Buenos días, con el permiso del presidium. En el marco del 45 aniversario de nuestra querida Preparatoria número 8, nos es muy grato recibir a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. A su presidente, el maestro don Arturo Delgado Moya, que en esta ocasión está representado por su secretario, el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. Bienvenido, maestro. Al tesorero de la sociedad, el licenciado Raúl Collins Treviño, gracias por acompañarnos, y al licenciado Sergio González de León, miembro de esta distinguida sociedad y conferencista en esta ocasión. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior. Y de la misma forma, al maestro Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior, el que nos haya honrado con ser la sede para que la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León y a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, inicie su cuarto ciclo de conferencias con la finalidad de que los alumnos, maestros y sociedad en general enriquezcamos el conocimiento de la historia, pero de una manera vivencial, a través de conferencias que nos llevarán a recrear espacios, a recrear momentos, personas, y de esa forma conocer nuestra historia, nuestro pasado, el presente y, por qué no, tener una perspectiva de nuestro futuro. Compañeros maestros, alumnos de esta escuela y de las preparatorias hermanas que en este momento siguen la transmisión vía internet, los invitamos a participar de estas conferencias y vincularlas con su formación académica. Decía Santo Tomás de Aquino que no solamente conocemos con la cabeza, sino también con el corazón, es decir, con la inteligencia emocional, con una actitud por aprender y guardar aquello en la memoria, y esto nos hará poder ubicarnos y tener un verdadero aprendizaje significativo, es decir, para toda la vida. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior hacen que la Sociedad de Historia, Geografía
Estadística, Asociación Civil, nos dé la oportunidad de seguir formando integralmente a nuestros alumnos. Bienvenidos a toda la sociedad. Gracias a todos. Asimismo, doy el lugar al profesor Juan Antonio Vázquez Juárez, quien dará un mensaje al auditorio. Muy buenos días. Con el permiso del Presidium, me dirijo a ustedes en nombre del maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Esta es la continuación, esta conferencia es la continuación de el cuarto periodo, del cuarto ciclo de conferencias que estamos impartiendo la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en contacto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias a un convenio que firmamos ambas instituciones, la Sociedad de Historia y la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su señor rector, el doctor Jesús Anse Rodríguez, que firmamos hace 4 semestres. Cada periodo, cada ciclo de conferencias es un semestre. Estamos en el cuarto ciclo, así es que estamos trabajando con ustedes. Vamos por el cuarto semestre. Y hemos recorrido la mayoría de las preparatorias, casi todas las preparatorias, incluso algunas foráneas. Esta es la segunda ocasión que estamos con ustedes y ha sido un éxito estos ciclos, porque todos los estudiantes han aprendido y han disfrutado de las conferencias. Ustedes lo van a ver ahorita con nuestro compañero, el licenciado Sergio González de León, quien les impartirá la conferencia Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, aportación a la Revolución y sus aportaciones a la Revolución Mexicana. Damos gracias también a ustedes por recibirnos, a su directora, la maestra en Ciencias, María del Rosario Arriaga Mesa. Gracias por recibirnos. A la maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, quien representa dignamente al maestro Alejandro Galván Ramírez, que es el director de estudios de nivel medio superior, con quienes se concretizó este convenio que les mencionaba de estos ciclos de conferencias para estudiantes y maestros del nivel medio superior. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos y pues dispongámonos a escuchar la conferencia de nuestro compañero, el licenciado Sergio González de León. Gracias. Muy buenos días a todos, jóvenes alumnos de la Preparatoria 8 de la Universidad de Nuevo León. Agradezco infinitamente la presencia de las autoridades educativas de esta preparatoria, así también a los compañeros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. En esta mañana, muchachos, traigo para ustedes
una serie de fotografías que les vamos a proyectar para que nos demos una idea y tengamos una imagen clara y viva de lo que aconteció hace 100 años y cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo han cambiado las formas y los modos de costumbre. Pero lo más importante que no ha cambiado es el espíritu nacionalista de los mexicanos. Con Madero y Carranza podemos nosotros estar orgullosos, de sentirnos orgullosos de que estos dos próceres mexicanos son dignos de mención no solamente en México, sino en el extranjero. Y eso nos da a nosotros como nación una proyección internacional, que a veces nosotros no lo palpamos, pero está registrado en los anales de la historia de los pueblos que han conseguido su libertad a través de sus paladines. Madero y Carranza resultan dos personajes muy interesantes coahuilenses. En la primera gráfica vemos a Gustavo Madero y a Francisco Ignacio. Dos hermanos que al parecer son gemelos, pero no, porque Gustavo, un año menor que Francisco, lo llevaba siempre en estatura. Ellos estudiaron, y aquí en esta fotografía está, en el Colegio Jesuita de San Juan, en Saltillo, Coahuila, en 1880. Ingresaron como alumnos. En 1889, el presidente Porfirio Díaz visitó la ciudad de Monterrey y traigo precisamente ante ustedes esta imagen que ustedes pueden identificar, puesto que de alguna manera son regiomontanos o han asistido a la Plaza Zaragoza, el antiguo Palacio Municipal, hoy Museo Metropolitano de Monterrey, donde el gobernador del estado, don Bernardo Reyes, recibió a don Porfirio Díaz. Y ahí lo acompañaba don Evaristo Madero. Don Evaristo Madero es el patriarca de los Madero. Viene siendo el abuelo de don Benito Juárez, de don Francisco y Madero. Resulta por demás interesante también saber que este personaje, Evaristo Madero, se inició en la política prácticamente aquí en Monterrey. En 1856, cuando el gobernador Vidaurri anexó precisamente a los estados de Nuevo León y Coahuila, anexó Coahuila a Nuevo León y formó un solo estado, hubo de expedir una nueva constitución y precisamente don Evaristo Madero era uno de los diputados por el Congreso del estado de Nuevo León y Coahuila, de manera que su padre siempre estuvo ligado a la política, a los negocios, etcétera, y fue él también gobernador del estado de Coahuila en la época porfiriana de 1880 a 1884 y repitió de 1884 a 1888. O sea que tenía una amplia experiencia política y también era un gran empresario, porque en ese momento que llega Porfirio Díaz aquí, en el 89, un año después de que había dejado la gobernatura de Coahuila, Evaristo, era precisamente el presidente fundador del Banco de Nuevo León. O sea, había un poder político, económico extraordinario en la familia Madero. Ellos tenían un vínculo entre Coahuila y Nuevo León dentro de sus negocios. Y son muchas las empresas que ellos manejaron a través de Parras de la Fuente, que era la cuna de ellos, la cuna de los Madero, y precisamente los negocios que tenían aquí con los empresarios regiomontanos.
Don Francisco I. Madero nace el 30 de octubre de 1873. Su padre, Francisco Madero Hernández, y su madre, Mercedes González Treviño. Ellos precisamente, repito, eran vecinos de la hacienda del Rosario en Parras, Coahuila. Y ahí es donde nace precisamente el prócer Madero. Posteriormente, después de que termina sus estudios en el Colegio de San Juan en Saltillo, es enviado a una escuela profesional preparatoria en Maryland, en los Estados Unidos, y posteriormente hace estudios comerciales en París, en la Escuela de Altos Estudios de la France. De manera que allá conoció don Francisco I. Madero, siendo él un joven, lo que venía siendo la corriente del positivismo que ya se había implantado en Europa, y también la revolución industrial que daba el cambio de la burguesía a lo que es el liberalismo. Las corrientes, tanto liberales como académicas, dejaron en don Francisco I. Madero un conocimiento primeramente de lo que es conocer el mundo en el aspecto literario, y también en el aspecto moderno, y también lo que podría ser en México de lo que él había aprendido a favor de su pueblo. Vamos a cambiarla. Precisamente, don Francisco I. Madero, desde 1903, que él pretende ser alcalde precisamente de San Pedro de las Colonias, Coahuila, porque ahí se había cambiado él de residencia, para impulsar la plantación del algodón y de la vid. De manera que, aprovechando las aguas del río Nazas, hizo un proyecto extraordinario que dio frutos precisamente de modernismo de la agricultura en la laguna y todo el distrito de Parras, que era un distrito muy grande. Después supo él de la manifestación que hubo en la ciudad de Monterrey en octubre de 1903, que el gobernador Bernardo Reyes ordenó disolverla a base de culatazos y a base de balazos. Se registraron varios muertos, varios heridos. La noticia llegó hasta San Pedro de las Colonias, y él, indignado por esta situación, fundó el periódico El Demócrata, y desde ese periódico plantea él su posición en cuanto a que no está de acuerdo con la política seguida por Bernardo Reyes. Vuelve nuevamente en 1906 a registrarse como candidato a la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias, pero él no estaba a favor del gobernador Cárdenas, que por sexta o séptima ocasión se volvía a reelegir. Al no estar de acuerdo con el gobernador, lógicamente que su candidatura fue bloqueada y perdió las elecciones. De manera que cuando don Porfirio Díaz se entrevista con el periodista James Clermont en El Paso, Texas, en 1909, y que don Porfirio Díaz en esa conferencia le dice al periodista que él de alguna manera permitirá la apertura democrática con el registro de algunos otros candidatos, y que él ya no se iba a reelegir para el siguiente periodo constitucional.
De manera que don Francisco I. Madero, ante esta situación de apertura supuestamente democrática, él publica en San Pedro de las Colonias este libro, La sucesión presidencial, que es el libro que va a abrir las conciencias de los mexicanos, porque en él les dice que las dictaduras son nocivas, que las dictaduras perjudican todos los sistemas políticos y que también van en contra de las ideologías y van en contra también de lo más preciado, que es el pueblo mexicano. De manera que con este libro abre la puerta don Francisco Madero, porque fue difundido por toda la República, para una nueva visión del pueblo mexicano y de esa manera despertar la conciencia de ellos. Aquí presento yo una fotografía cuando se inauguró precisamente el Arco de la Independencia en 1910. Eran las calles, entre las calles Progreso, que era la avenida Pino Suárez, y la avenida Madero, que anteriormente se llamaba Libertad. De manera que en esta fotografía que está iluminada, por ahí se puede ver, ¿verdad?, el año de 1810 y 1910. Se estaba conmemorando el centenario precisamente de la independencia de México, y había grandes festivales en toda la República, pero principalmente en la Ciudad de México don Porfirio Díaz lo celebraba con gran júbilo. Pero había un descontento también dentro del pueblo, porque don Francisco I. Madero ya había lanzado su candidatura a la presidencia de la República y había sido preso precisamente en junio, en el mes de julio, perdón, del mismo 1910 en la ciudad de Monterrey, y fue trasladado precisamente a San Luis Potosí. De ahí escapa él y se va a San Antonio, y desde ahí lanza a la nación el día 6 de octubre precisamente su plan de San Luis, donde desconocía al general Porfirio Díaz como presidente de la República. De manera que, estando preso don Francisco I. Madero, repito, se estaba celebrando el centenario de la Revolución, de la independencia de México. Aquí tenemos a la familia Madero, y yo le pongo aquí que surge el caudillo, porque él, viviendo con todas las comodidades, en una familia de mucho prestigio, en una familia de mucho abolengo, pues no tenía él necesidad prácticamente, porque no aspiraba al poder por el poder, sino aspiraba a llegar a la presidencia de la República para ayudar y servir a su pueblo, porque él ya había precisamente en San Pedro de las Colonias, aun cuando no tenía una posición política, él ayudaba mucho a la gente, les daba prestaciones a los trabajadores, tanto del campo como de sus fábricas, y era un hombre también que conocía la herbolaria, y salía él a los ranchos a curar a los niños, a los jóvenes, con los famosos chochitos, y él siempre tenía la buena disposición de servir a su pueblo. De manera que él va a lanzarse precisamente contra la dictadura porfirista, estando en San Antonio, Texas. Precisamente el 20 de noviembre estalló la Revolución Mexicana y don Francisco I. Madero entró a territorio nacional por un lugar cerca de Piedras Negras, pero no pudo entrar porque no había suficientes fuerzas que lo pudieran acompañar, y se traslada precisamente a Zaragoza, Chihuahua, y por ahí entra ya con 800 hombres bien armados, y viene precisamente la batalla de Casas Grandes, ¿verdad? Que él es el jefe del ejército. Se ha dicho que otros personajes
ganaron la batalla. Él, al frente de sus tropas, sale a combate. Mientras tanto, los maderistas están llegando a Monterrey. Precisamente su hermano Raúl Madero está saludando a su madre, ¿verdad?, a su mamá, y están dando vuelta precisamente por la calle Morelos para agarrar la calle Zaragoza, y ahí se pueden ver las columnas del Banco Mercantil de Monterrey, esas dos que están ahí. Y aquel lado, bueno, pues es una finca que existió en ese tiempo, que después la derrumbaron y ahí se construyó el Hotel Monterrey. Ante el avance de las fuerzas del norte hacia el sur, y al haber ya tenido noticias en la capital de que Francisco I. Madero había lanzado ya su primer grito de rebelión a fuerza de las armas, se congregaban miles y miles de gentes en la Ciudad de México, y previamente él ya había estado en la ciudad para fundar el Partido Nacional Antirreeleccionista, donde el presidente era don Francisco Vázquez Gómez, y él ahí iba actuando como vicepresidente de este partido. Y este partido es el que lo lanzaría precisamente a la candidatura por la presidencia de México. Vamos a seguir la siguiente. Aquí está don Porfirio Díaz cargado de medallas. Aquí pongo un leoncito precisamente de un libro que publicó precisamente el maestro Vázquez Juárez, donde aparece un leoncito, tal vez ustedes en la escuela primaria lo llevaron, de lo que es la secuencia precisamente de la historia de Nuevo León y de México, y lo cual agradezco al maestro que me la haya facilitado, o que yo me atreví a publicarla, y estaba muy bien puesta aquí a mi criterio y a lo que se dijo en aquella época. Supuestamente Porfirio Díaz dijo: ya abrieron la jaula de los leones, a ver quién la va a cerrar. Esa es una expresión de don Porfirio Díaz. Luego vienen, vamos a cambiar de imagen, los sangrientos motines en Puebla. O sea, el día 19 de noviembre de 1910, un día antes del 20 de noviembre, los hermanos Cerdán hacen frente a la policía que estaba resguardando esa casa, porque había la sospecha de que se encontraban armas allí. Vamos a cambiarla. Aquí hay un grabado de Fernando Castro, donde los hermanos Cerdán, y ahí están mencionados sus nombres, Carmen, Filomena y su hermano Máximo, disparan sin descanso por las puertas y por las ventanas precisamente de la casa, y posteriormente Aquiles Cerdán es muerto para ser el primer mártir de la Revolución Mexicana. Continuamos. Luego, después de Casas Grandes, los maderistas pasan a tomar la Ciudad Juárez, donde Pascual Orozco, que aún no era general, es un destacado participante en esta batalla. Vamos a continuar. En la batalla de Casas Grandes, repito, el 6 de marzo de 1912, don Francisco I. Madero es herido en uno de sus brazos. Vamos a seguir. Luego había tropas que caminaron hacia el sur y tomaron Torreón, ¿verdad? Donde participó Francisco Villa, Benjamín Argumedo, con la bandera maderista en contra de la bandera porfirista, pero cometen allí un error que es una tragedia. Incendiaron el hotel donde estaban resguardados unos ciudadanos chinos, y mueren más de 100 chinos, que posteriormente al presidente Madero, ya presidente, le causara esta situación grandes problemas, porque hubo que
dar una indemnización porque ellos eran simples civiles. Vamos a la otra. Ya triunfando el maderismo con la toma de Ciudad Juárez y la rendición de Porfirio Díaz, aparecen estos personajes, singularmente, ¿verdad? Podemos ver que aparecen varios hermanos. Está Gustavo, está don Francisco, está Alfonso Madero y Raúl Madero. Están 4 hermanos Madero. O sea, en esta lo que se puede considerar los primeros personajes que a manera de civiles participaron en el apoyo a las fuerzas rebeldes. También hay otros 2 hermanos, los Vázquez Gómez, Federico y Francisco. También hay otros 2 hermanos que son Roque González Garza y Federico González Garza. Después de Madero está Federico y acá está Roque González Garza, que posteriormente, ese de la barba que está atrás, que posteriormente también sería presidente de la República. O sea que aquí están los personajes básicos. Está precisamente Carranza, don Venustiano Carranza, que lo nombra precisamente Madero en el primer gabinete que tuvo en Ciudad Juárez, el gabinete provisional, como secretario de la guerra. O sea, una importante posición. Desde luego aquí protestan por esa posición, tanto Orozco como Villa, y empiezan los problemas entre ellos, ¿verdad?, por las designaciones de los puestos. Desafortunadamente, cambiamos. Aquí precisamente en el cuartel general, que era la casa grande de adobe, o la finca de adobe, don Francisco Madero está saludando a sus tropas o que pasando revista en el quicio de la puerta, y está tapándose la cara con su mano, y a su lado izquierdo está don Venustiano Carranza. Vamos a proseguir a la otra. Los enviados presidenciales del presidente Díaz para firmar la paz: Rafael Hernández, Toribio Esquivel Obregón, Oscar Branfil, Francisco Carvajal, etcétera. Con ellos está también en la fotografía anexa el coronel ya, Raúl Madero, y está también su esposa, doña Sara Pérez de Madero. O sea, ya está su esposa también participando, porque después del triunfo ella se dirige de San Antonio, Texas, donde habían estado operando la revolución, se dirige precisamente a Ciudad Juárez, a acompañar a su esposo en los actos más difíciles de su vida. Vamos a proseguir y ahí vamos a tratar de escuchar la voz del presidente Madero. Aquí está dándoles un mensaje a sus soldados. Bueno, escuchamos la voz del presidente Madero. Esta grabación la hicieron unos norteamericanos precisamente en Piedras Negras, Coahuila, porque él entra precisamente el día 1 de junio de 1911, ¿verdad? Por Piedras Negras, y va caminando hasta llegar a la Ciudad de México. El día 3 del mes de junio, el día 4, estuvimos el año pasado en San Pedro de las Colonias, donde todo el pueblo celebró el centenario de la llegada de Francisco Madero, de su hijo predilecto a San Pedro de las Colonias, que era un hijo muy querido.
Y ahí, pues, a pesar de que habían pasado 100 años, se hizo un homenaje muy, muy interesante y muy importante. Yo les debo decir, con relación a esta grabación de Francisco y Madero, que es la única que existe de los grandes próceres. No hay una grabación de Porfirio Díaz en voz. Hay muchas tomas en película de cine mudo, pero la voz no la podían captar porque el sonido todavía no era posible agregarlo a la filmación. Aún Carranza se ha buscado si hay alguna voz grabada de él y no la hay, ni de Obregón. Es hasta Plutarco Elías Calles, cuando ya llega a la radio en 1924, cuando ya hay grabaciones muy, muy borrosas, pero sí las hay a partir de esa fecha. Vamos a proseguir con la siguiente. Aquí es una fotografía del antiguo Palacio Municipal de Monterrey en los tiempos de la Revolución. Al fondo ustedes pueden ver, si han ido precisamente por ahí, por la Plaza Zaragoza, que ahí topaba precisamente la calle Zaragoza. Era una capilla del convento de San Andrés, el que también se le conocía como el Templo de San Francisco. En 1914, cuando Antonio Villarreal fue gobernador del estado de Nuevo León, o sea, ya un gobernador revolucionario, consideró él que había que ampliar hacia el sur la calle Zaragoza para que llegara al río y de ahí hacer un puente para pasar a la Colonia Independencia. Y se tumbaron todas esas fincas en protesta, desde luego, con el clero católico, pero él veía ya un avance precisamente en la cuestión del urbanismo. Vamos a pasar a la siguiente. Pues nuevamente don Francisco Madero tuvo que inscribirse como candidato a la presidencia de la República, puesto que en la primera elección le hicieron fraude. Y en esta ya estando fuera precisamente don Porfirio Díaz, él ya pudo libremente hacer su campaña, aun cuando ahora no llevó a don Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia, llevó al licenciado José María Pino Suárez. Entonces es la fórmula que triunfa en las elecciones presidenciales de julio de 1911 en la Ciudad de México. Vamos a proseguir a la siguiente. Entonces ahí ya lo vemos como presidente de la República, a don Francisco y Madero, que enfrentó desde luego él muchos problemas porque, pues bien, se fue don Porfirio Díaz, pero quedaron sus amigos y lógicamente los intereses económicos y políticos eran muy grandes e imposible de poderlos resolver. Se exigía también el reparto de tierras cuando no había un código todavía, una constitución, unos acuerdos para hacerlo. Y muchos proyectos hay. Por ejemplo, él inició como presidente de la República de inmediato un proyecto de educación para los niños en las escuelas rurales y creó, ¿verdad?, y destinó un gran presupuesto precisamente para la educación de los niños, porque él decía que primero había que educar al pueblo y luego había que darle a otras cosas, porque si se le daban otras cosas al pueblo y no había educación para las futuras generaciones, pues todo eso se iba a perder. Entonces hicieron precisamente las escuelas, yo me río un poquito, las escuelas rudimentarias, ¿verdad? No fueron unas. Y luego las escuelas proletarias, porque él traía esto del proletariado precisamente de Europa. Y también pues las escuelas rurales, que después también se aplicaron en la época de Vasconcelos. Pero este programa dio inicio a lo que fue la educación rural en México, que anteriormente pues en el porfiriato no se conocía. El pueblo precisamente era analfabeta en un 93%, nada más el 7% de los mexicanos sabía leer y escribir. O sea que aquí con esto da México un paso extraordinario en cuanto a la educación y en otros aspectos también de la producción, la agricultura, etcétera. Vamos a la siguiente gráfica. Aquí también esta fotografía la quise presentar porque en 1912, que es una fotografía muy nueva y poco conocida,
hay un desfile precisamente el 20 de noviembre conmemorando el segundo aniversario de la Revolución Mexicana, el segundo, fíjense. Entonces aquí están entrando precisamente por la avenida Juárez rumbo al sur. Y me imagino yo que iban a dar vuelta en la calle Padre Miergo, en la calle Morelos, para luego dirigirse a Palacio Nacional, porque anteriormente la avenida Cuauhtémoc y la avenida Pino Suárez topaban en lo que era 15 de mayo y no había forma de entrar precisamente al centro de Monterrey más que por la avenida Juárez. Seguimos con la siguiente. Bueno, pues comentábamos que fue difícil el gobierno de don Francisco I. Madero e incomprendido. Él dio mucha libertad de prensa, de libertad a la prensa, y la prensa abusó de esa libertad, criticándolo extraordinariamente, cosa que lógicamente cambió en cierta forma, en ciertos sectores, el concepto limpio que tenía el señor Madero, puesto que la calumnia fue la base principal de algunos diputados llamados los diputados del cuadrilátero, o sea que en una lucha desigual iban en contra de él. Y también, lógicamente, don Bernardo Reyes hacía campaña para entrar. También quería ser el presidente de la República, pero estaba él preso precisamente en la Ciudad de México y desafortunadamente el día 9 de febrero estalla el gran conflicto conocido como la Decena Trágica. Aquí el presidente Madero, después de la Decena Trágica, es escoltado precisamente por alumnos y cadetes del Colegio Militar, y ante el pronunciamiento de la rebelión de Félix Díaz y Bernardo Reyes, él acude precisamente al Zócalo capitalino, y ahí es donde empieza la gran balacera. Vamos a la siguiente gráfica. Hay una película que se filmó que no hubo tiempo de presentarla por la cuestión del horario, pero se llama El primer día de la Decena Trágica, que está filmada precisamente el 20 de noviembre de 2011. Es una cinta espeluznante, ¿verdad?, de la terrible matazón que hubo en la Ciudad de México, precisamente por tumbar al presidente Madero. Aquí, ¿verdad?, repito, el 9 de febrero, Bernardo Reyes es el primer muerto de la terrible Decena Trágica, porque él trata de tomar Palacio de Gobierno y proclamarse presidente de la República sin haber sido siquiera pues un candidato popular, porque cuando lo fue tuvo que renunciar a ello por motivos precisamente de que no lo apoyaba ya el pueblo. Seguimos a la siguiente. Aquí vemos a presos que son conducidos a los cuarteles militares que tomaban precisamente la Ciudad de México como sospechosos, y sin más juicio los fusilaban, ¿verdad? Pues desafortunadamente así eran esos tiempos muy terribles. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí podemos ver también cómo la gente del pueblo no podía pasar en las calles, estaban atestadas porque había gran fuego de metralla y en cualquier momento podían caer abatidos por las balas. En la siguiente. Aquí hay soldados muertos en la Ciudadela, que era donde se habían refugiado precisamente los rebeldes, el ejército que se rebeló, o los aspirantes a ser soldados. Aquí, bueno, también se resultaron muertos porque hubo que atacar la Ciudadela. Y desafortunadamente, ¿verdad?, pues esto dio motivo a la renuncia del presidente Madero, una renuncia forzada, el día 18 de febrero de 1913.
o sea, prácticamente Victoriano Huerta con el pacto de la embajada, con Félix Díaz y Mondragón, auspiciados por el embajador de los Estados Unidos, Wilson, planean el derrocamiento del presidente Madero y el nombramiento precisamente de Victoriano Huerta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a la otra. 4 días estuvo el presidente Madero preso, precisamente en Palacio Nacional, en una de sus habitaciones. Posteriormente, en la noche, tratar de, por una orden precisamente de Victoriano Huerta, que los trasladaran a la prisión de Tlatelolco, fueron muertos atrás de la prisión y asesinados. Entonces, aquí concluye precisamente la obra de Madero en vida, pero nos dejó pues una gran lección, que a veces luchar por los ideales de la patria nos puede costar la vida, y él en ningún momento se acobardó ante el peligro que corría. Él quería de alguna manera lo mejor para su patria. El pueblo mexicano prácticamente estuvo de luto durante esos días que acontecieron de la escena trágica. Pero hubo un personaje en Coahuila también, Venustiano Carranza, que en 1913, a partir de febrero, del día 18, el día 19 de febrero, que él recibe el telegrama que el expresidente Madero y Pino Suárez se encontraban, que habían renunciado y que se encontraban en prisión, y que conforme al Senado el nuevo presidente era Victoriano Huerta. Entonces Carranza protesta y la legislatura de Coahuila es la primera que emite un decreto desconociendo a Victoriano Huerta y creando el nuevo ejército mexicano. Por eso, cuando ustedes escuchen que el Día del Ejército es el día 19 de marzo, es precisamente porque Venustiano Carranza crea el nuevo ejército y desconoce al ejército de Victoriano Huerta, que era el ejército porfirista. Disculpen. Era el ejército porfirista que había quedado en el poder militar y que había asesinado al presidente Madero. Sigamos. Al igual que Madero, Venustiano Carranza nace en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y hay una similitud entre esos dos pueblos. Actualmente son pueblos mágicos, ¿verdad? Los dos. Yo se lo voy a decir como coloquialmente, ¿verdad? Parras fue nombrado, o sea, fue designado pueblo mágico hace aproximadamente unos 15 años. Cuatro Ciénegas será hace unos 2 años. Y estaban platicando 2 personas y le dice: oye, ¿por qué Parras pueblo mágico? Pues como un poco extrañado. Dijo: no, es que ahí los alcaldes cuando salen desaparecen todo el dinero por arte de magia. Bueno, eso nada más es para romper un poquito el silencio, ¿verdad? De ustedes, desde luego. Bueno, miren, aquí tenemos, y esta fotografía está publicada en un libro más bien no en un libro, en una enciclopedia, creo que en el tomo 5 de 12 tomos, de todos los documentos de don Benito Juárez. Y algunas fotografías de esos tiempos, ¿verdad?, las publica allí el autor Jiménez, de apellido él. Y aquí publica esta foto
de don Jesús, del coronel Jesús Carranza Neira, que luchó a favor de don Benito Juárez. Entonces aquí están, ustedes pueden ver, están 4 de sus hijos, Venustiano, que es el joven así, pues muy apuesto ya para esa edad, que por decir tenía pues algunos 12 años, tal vez. Está María y María Jesús y Jesús su hermano. O sea, también se me olvidó decirles que a don Francisco I. Madero le matan unos días antes a su hermano Gustavo. Y Gustavo está sepultado aquí en la ciudad de Monterrey, en el Panteón del Carmen, y también estuvimos ahí llevándole la Sociedad de Historia, los miembros de la Sociedad de Historia, una ofrenda floral a su hermano Gustavo. De manera que aquí están también 2 hermanos que van a participar extraordinariamente en la revolución que viene, en la revolución que yo le digo es la revolución de venganza, vengando la muerte del presidente Madero. Y bueno, Jesús Carranza, ¿verdad? Comenté algo del padre de don Francisco Madero, y también quiero hacer lo mismo precisamente de don Jesús Carranza Neira, que es un personaje muy interesante en Cuatro Ciénegas, porque él precisamente cuando el Plan Restaurador de la Libertad que encabeza en 1855 don Santiago Vidaurri, él se da de alta en el Ejército del Norte con Santiago Vidaurri, y van al centro de la República y hacen la campaña de la guerra, ¿verdad?, en contra de los conservadores, a los que estaban en contra de Juárez. Y él tiene precisamente en 1859, que andaba en campaña, le toca estar en Aguascalientes, y ahí en Aguascalientes él llega a una hacienda con sus tropas, con su gente, y rinden precisamente a los que vigilaban la hacienda. Y entonces la orden de Vidaurri es que a esos personajes había que pasarlos por las armas, porque eran enemigos del presidente Juárez. Y entonces hay una familia ahí muy importante, que precisamente don Jesús Carranza les perdona la vida. A cambio, desde luego, que le dieran dinero para que sus tropas se alimentaran. Y lógicamente que don Jesús Carranza en 1859, andando él en campaña, recibe una carta de parte de su esposa, que ha nacido precisamente venustiano, el día 29 de diciembre de 1859. O sea, el padre en la guerra, y la madre, desde luego, ¿verdad?, en las labores cotidianas del hogar, y también pues procreando y cuidando a los hijos. ¿Seguimos? Aquí está el joven Venustiano Carranza, estudiante del Ateneo Fuentes del Saltillo, la Nacional Preparatoria, y luego aquí faltaba la Universidad Nacional en la carrera de leyes, que estuvo precisamente 2 años estudiando leyes. Normalmente se ha dicho que estudió medicina, pero no. Lo que sucede es que uno de sus biógrafos encontró sus calificaciones relacionadas con la medicina, o sea, con la medicina forense que los abogados tienen que llevar. Entonces él prácticamente es un abogado, pero él fue un joven como ustedes, así vamos a decir, ahí está. No es ese señor barbón que conocemos, ¿verdad?, y que a veces nos da de cierta forma que lo hacemos a un lado porque lo vemos como un viejito, pero no, fue un muchacho inteligente, al igual que ustedes, pues, y bueno, pues que también quería luchar por su pueblo. Y bueno, pues vamos a seguir a la siguiente gráfica. Él, su primera proyección política es como alcalde de Cuatro Ciénegas, de su pueblo natal. Y aquí está en esta fotografía con 2 de sus hijas, Julia y Virginia, que eran su adoración precisamente, ¿verdad? O sea, niñas como lo fueron ustedes, alumnas que están aquí. Vamos a la siguiente página. Aquí vamos a ver a aquellos muchachos que vimos ya grandes, ¿verdad? O sea, don Jesús Carranza, que era el niño bajito, y Venustiano, ¿verdad? Aquí están los 2 hermanos, con Eduardo Hay, que fue precisamente, que usaba precisamente lentes y usaba un ojo de vidrio.
puesto que en la batalla de Casas Grandes de un balazo lo había perdido, y don Venustiano lo aprecia bastante por su heroísmo y lo va a él colocando en algunas posiciones políticas a Eduardo, ¿verdad? Por lo pronto es secretario de la guerra en su primer gabinete, pero vamos ahorita para allá. Vamos a continuar. En la primera gráfica que les presenté estaba Madero a caballo y don Venustiano también. Madero está a pie a tierra y don Venustiano está montado. Él acostumbraba, cuando ya estuvo en la Ciudad de México como presidente de la República, todas las mañanas, ¿verdad?, hacer su paseo a caballo, porque era una práctica muy común que tenían los rancheros de Coahuila y más del norte de Coahuila, que el caballo, hagan de cuenta que era su automóvil, su avión, su motocicleta, su bicicleta, donde pues ellos se transportaban, y era un orgullo para ellos tener buenos caballos, ¿verdad?, buenas monturas, y también, bueno, pues participar en cabalgatas, etcétera. Vamos a continuar. Aquí tenemos precisamente a los primeros personajes aliados a Carranza que formaron parte del Congreso del Estado de Coahuila, que desconocieron precisamente a Victoriano Huerta. Vamos a pasar al siguiente. Venustiano Carranza, al desconocer a Huerta el día 18, tiene que dejar el gobierno de Coahuila y se dirige precisamente a Piedras Negras, que era la ciudad más al norte, para alejarse en ese momento de los federales, puesto que él todavía no tenía un ejército con que hacerles frente. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí hay una fotografía donde en una conferencia en Piedras Negras, Coahuila, y esta fotografía se la tomó un reportero norteamericano, un fotógrafo de un periódico, donde precisamente le reclaman que por qué motivo, ¿verdad?, se ha rebelado en contra del presidente de la República, Victoriano Huerta. Y desde luego hay un periodista que no está de acuerdo con su posición y lo empieza en cierta forma a atacar por esa posición de Carranza, puesto que los intereses norteamericanos ya había un acuerdo con Huerta para que las cosas siguieran igual, ¿verdad?, o mejor para los Estados Unidos. Y entonces él les dice, ¿qué les parece a ustedes en este momento que el presidente Taft de los Estados Unidos, que es el presidente de los Estados Unidos, viniera Gordon Wilson y que le disparara y lo matara para él sentarse en la silla? ¿Qué respuesta tendría del pueblo de la nación norteamericana la acción del presidente Taft, más bien del presidente Wilson, del candidato Wilson? Lógicamente, pues dijo, no, pues sería de repulsión, sería en contra de los principios de la vida de este país. Dijo, bueno, así como usted piensa, así piensan en ese momento los mexicanos, y en ese momento yo pienso que Victoriano Huerta es un asesino y por tal motivo no puede estar en la presidencia de la República. Vamos a seguir con la siguiente gráfica. Entonces lanza el Plan de Guadalupe. Y el Plan de Guadalupe aquí desconoce él precisamente ya oficialmente a Victoriano Huerta. El Plan de Guadalupe va a cumplir el próximo año 100 años de haberse promulgado, y va a haber algunas grandes festividades en el estado de Coahuila. Esperemos que sea a nivel nacional. En este Plan de Guadalupe, en su primero vienen los considerados. En el primer capítulo, o sea, dice, se desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República.
En el segundo también se desconoce al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la Federación. En el tercero se desconoce a los gobiernos de los estados que hayan aprobado al régimen actual y se les da un término de 30 días para recapitular y que se adhieran a este plan. En el quinto punto de este plan dice que al ocupar el ejército constitucionalista, que así se llama ya, el nuevo ejército, la Ciudad de México, se encargará del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, que viene siendo el primer jefe de la nación, o del ejército constitucionalista, o quien lo haya sustituido en el mando. De manera que aquí están algunos de los firmantes del Plan de Guadalupe y esta va a ser la bandera del nuevo ejército, que tiene por meta y por visión destruir y derrotar al régimen huertista. Y Carranza, increíble, se pone él como fecha un año y 2 meses. Así lo dijo precisamente en el Plan de Guadalupe. No dijo en 1 año ni en 2 años. En 1 año y 2 meses Victoriano Huerta se va a tener que ir de la presidencia de la República con todo su ejército. Y vamos a ver si lo cumplió. Vamos a la siguiente gráfica. Para esto, en la ciudad de Monclova se hace el cuartel constitucionalista y ahí hay en la ciudad frontera un gran hotel que era de unos norteamericanos y de unos chinos, que es el cuartel general. O sea, aquí Carranza con sus tropas lo ocupa totalmente, ¿verdad? O sea, primeramente había que darles un cuartel y que sus tropas estuvieran bien para lo que iba a venir. Aquí se habla de hacer muchos cuarteles militares, pero hemos ido a algunos cuarteles que los tienen totalmente, los tenían, ya los han ido arreglando, donde los soldados prácticamente dormían en el suelo. Y bueno, aquí Carranza se preocupa porque sus soldados estén bien y convoca precisamente a la Convención de Monclova para que delegados precisamente de otros estados vengan a apoyar el proyecto del Plan de Guadalupe. En este caso, vienen sonorenses de Chihuahua, estos personajes. O sea, vamos a hablar que estos delegados a la Convención de Monclova, el primero es el capitán Alfredo Breceda, es delegado por Coahuila, que también era secretario particular de don Venustiano Carranza. El segundo es el señor Adolfo de la Huerta, delegado de Sonora, que posteriormente fue presidente de la República. El de abajo, el blanco el joven, es el señor Roberto Pesqueira, que era el delegado de Sonora también. Y luego también está el doctor Samuel Navarro, delegado de Chihuahua. O sea, estos personajes iban a estar encargados precisamente en relación a los jefes militares que estaban participando en la revolución, para de alguna manera controlarlos, ¿verdad? Y también tener la información de los avances que iban teniendo los ejércitos. Desafortunadamente, Samuel Navarro, oficialmente se sabe que lo mató una bala perdida en la batalla de Tierra Blanca en Chihuahua, donde Villa le estaba haciendo frente a los federales. Entonces, hay la duda de que lo hayan matado, ¿verdad?, los mismos villistas, o que en efecto una bala perdida lo haya matado al doctor Samuel Navarro, que era de las confianzas totales de don Venustiano. Proseguimos. El Hotel Internacional, o sea, en Monclova. O sea, aquí ya habían desalojado el Ejército Federal, que se encargó de ir a la ciudad de Monclova con el general Mas, y los desalojó precisamente de Monclova, y luego ellos hicieron lo mismo, ocuparon el hotel y la estación,
y ahí se ve ya los carruajes que ellos tenían para mover la gente y el armamento. Vamos a proseguir. Como Carranza requería de dinero y no había suficiente, manda a imprimir 5 millones de billetes. El ejército constitucionalista de circulación forzosa, o sea, todo el mundo los tenía que recibir. Esto, y también se mandó a hacer ejército constitucionalista la moneda Muera Huerta y también los timbres. O sea, esto precisamente, posteriormente también Francisco Villa mandó a hacer esta misma moneda con división del norte arriba. Vamos a pasar porque ya el tiempo ya se nos va. Nos vamos a ir rapidito. Aquí está Carranza flanqueado por sus principales generales, Francisco Cos y Pablo González en Monclova en 1913. Vamos a cambiar de imagen. Victoriano Huerta, ¿verdad? Habíamos visto que Pascual Orozco había sido maderista, pero se había volteado, al igual que Emiliano Zapata, y ya se había precisamente Huerta asociado para reforzar al Ejército Federal, y ahí en una caricatura, ¿verdad? De la época, en un periódico publicado, están haciendo un baile macabro. Vamos a proseguir. Carranza tiene que hacer un viaje precisamente desde Coahuila hasta Sonora. Él se va a caballo, son aproximadamente 2.500 kilómetros que los hace en travesía, y allá es recibido por los personajes más importantes, y allá toma fuerza su acción militar. Vamos a la siguiente foto. Aquí precisamente en el invierno de 1914 se traslada precisamente de la ciudad de Hermosillo a Chihuahua, también a caballo, cuando le ofrecían el tren precisamente de Nogales al Paso para que se trasladara en un solo día, y él prefiere hacerlo por el lado mexicano a caballo, que no había ni carretera, mucho menos tren, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues él se tarda aproximadamente unos 10 días en esa travesía por la sierra, pero él lo quiere hacer en suelo mexicano. Seguimos a la siguiente. Aquí tenemos al general Pablo de la Garza, en primer lugar, Nuevo León es él. A Álvaro Obregón, son personajes importantes aliados a él. Don Venustiano, Francisco Cos y Cándido Aguilar, que era posteriormente fue su yerno, que casó con Julia Carranza. ¿Seguimos? Aquí está, Carranza en campaña, de traje el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, a espaldas su escolta Lucio Dávila. Proseguimos. La aviación también fue parte importante del ejército constitucionalista, porque lograron tanto en el Golfo de México como en el Pacífico hundir varios barcos pues federales, en este caso de la Armada y de la Marina Nacional. Proseguimos. Aquí vemos unos automóviles de carreras en 1913 en la Ciudad de México. Esos eran los automóviles de carrera. Lo presento ahí como una forma chusca y típica. Vamos a la siguiente. Aquí también hay una caricatura, puesto que las cosas se dieron. Triunfó Carranza contra Huerta precisamente en el mes de junio, de 1914, y se tiene que ir, ¿verdad? Victoriano Huerta del país, y Carranza ocupa, cumpliendo el punto 5 del Plan de Guadalupe, ocupa la presidencia de la República como encargado del despacho. Y él, pues, de lo que iba a convocar elecciones para un nuevo presidente, pero ahí tuvo el problema de que Francisco Villa y Emiliano Zapata se rebelaron en contra de él, y surgen precisamente los problemas. Carranza ya quería la paz, porque ya no quería que el país se desangrara. La juventud tenía otros proyectos para la juventud. En cambio, pues Francisco Villa y Emiliano Zapata querían más guerra, porque no estaban de acuerdo con la política de Carranza. Y Carranza hizo muchas negociaciones en la Comisión de Aguascalientes, pero no pudo convencerlos de que por la paz se podía arreglar el problema del país en la cuestión de la sucesión presidencial. Y aquí, desde luego, presenta a los Estados Unidos, donde ellos, pues, de alguna manera iban a salir ganando
si había guerra. De manera que apoyaron los Estados Unidos la guerra y apoyaron precisamente a Villa y a Zapata para combatir a Carranza. Esta es la verdad, para que podamos andarnos por las ramas. Seguimos con la siguiente. Aquí está precisamente después a finales de 1914 y 1915, un mapa de la República Mexicana, donde las tropas villistas dominaban prácticamente casi toda la República. Las celestes eran fuerzas carrancistas o constitucionalistas, estando ya Carranza en la presidencia de la República. Entonces, lógicamente que Francisco Villa y Emiliano Zapata iban a triunfar, lógicamente. Tenían algo así como 100,000 hombres armados por Carranza, ¿verdad?, de la revolución que había estado antes contra Huerta. Entonces, lógicamente, ¿verdad?, pues Carranza estaba a punto de renunciar, pero se mantuvo al frente, ya que sus generales, el general Pablo González, su estado mayor, viene rumbo a Monterrey, donde estaban los villistas, y trata de desalojarlos de aquí, y anduvo haciéndole cerco. Y precisamente Felipe Ángeles, estando aquí en Monterrey, le urge a un venustiano que venga, le urge a Pancho Villa que venga a Monterrey para desalojar a Pablo González, que andaba merodeando la ciudad de Monterrey. Y ahí en la flecha, que es el segundo personaje de los que van arriba, es el general Pablo González. Vamos a seguir la gráfica siguiente. En cambio, aquí en Monterrey, ¿verdad?, el general Felipe Ángeles, pues muy de traje, ¿verdad?, todos sus oficiales estaban disfrutando de la ciudad de Monterrey en los mejores hoteles y tenían toda a su disposición, mientras que los carrancistas los estaban tratando de echar para afuera, ¿verdad?, sufriendo pues las calamidades que da lógicamente aquí el semidesierto norestense. Entonces, eso aconteció en marzo de 1915, y esta guerra es más lamentable y tuvo mucho más bajas, la guerra de villistas contra carrancistas, que la guerra contra Huerta. Esta fue más sangrienta, fue una cosa horrible que esperamos que nunca acontezca en este país. Vamos a la siguiente página. Aquí Carranza y los simpatizantes de él ya lo proyectan para ser presidente de la República en 1916 en la Ciudad de México. Continuamos. Ya como presidente él de la República Constitucional, no encargado del despacho, procede él a hacer el proyecto de constitución para darle a México una nueva constitución. Aquí ya habían derrotado a los zapatistas y a los villistas hasta esta ocasión. Vamos a la página siguiente. Aquí Carranza, ya en calidad de presidente constitucional de la República en Querétaro, firma la Constitución de 1917. Y hay un caso, un detalle muy importante, que Carranza sale de la Ciudad de México a caballo, no se quiere ir en el tren de la Ciudad de México a Querétaro, que son aproximadamente 200 kilómetros. Pues hace esa travesía en 4 o 5 días, pero él quería llegar a caballo, ¿verdad? O sea, quiere decir que la revolución la hicieron a caballo y en trenes, lógicamente, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí están los diputados constituyentes de 1917 y posteriormente una alegoría, cambiamos de imagen, de Carranza como en un mural de obra de Jorge González Camarena. Está dictando lo que es el proyecto de la nueva nación, basado en los 3 artículos principales. El tercero constitucional, que es la educación laica y gratuita para todos los mexicanos. El artículo 123, relacionado con el subsuelo, el petróleo, la tierra, que el reparto de tierras, la creación de los ejidos, y también precisamente el 123, que habla precisamente de las leyes del trabajo y las garantías que deben de tener los trabajadores, empezando que todo trabajador debe tener su casa propia. Eso lo vimos y lo estamos viendo ahorita en México, pero tardó tiempo, pero se llegó a realizar el proyecto de Carranza. Seguimos adelante. Aquí es una relación de cómo se ganó la revolución, cómo a través de la revolución, ¿verdad?, pues hubo grandes personajes como Martín Luis Guzmán, José Clemente Orozco, Frida Kahlo,
¿verdad? Cómo la revolución es en la cuestión de la arquitectura, es la ciudad universitaria, el Centro Médico, la Unidad Habitacional Tlatelolco, la Universidad de Nuevo León, etcétera, que se proyectaron precisamente de la Revolución Mexicana. Continuamos. Desafortunadamente Carranza es muerto en Tlaxcalaltongo cuando él, pues de alguna manera buscaba refugio en Veracruz porque se habían revelado algunos generales de su ejército y quiere cambiar a Veracruz su gobierno, pero los trenes donde iban son asaltados en Puebla, en Aljibes, y allí, bueno, tiene que tomar la sierra buscando el norte y es muerto traicioneramente en Tlaxcalaltongo. Y allí hay un monumento precisamente en su honor y hay una foto donde el pueblo lo llevó hasta su tumba y él quiso morir, que lo sepultara en la tumba más humilde. Así fue lo que dijo él. Si un día muero, que me lleven a la tumba más humilde. Y lo llevaron a la tumba más humilde de un panteón de la Ciudad de México. Ahí fue sepultado, pero posteriormente está ahorita en la rotonda, más bien en el Monumento a la Revolución. Yo les digo a esto, mire, Francisco Villa cuando fue gobernador del estado de Chihuahua, por instrucción de don Venustiano Carranza, porque los jefes de la revolución, cuando ya dominaron un estado, podían ser gobernadores de los estados. Francisco Villa, bueno, pues lógicamente fue gobernador del estado 100 días. Y en esos 100 días se mandó construir un monumento faustoso, ¿verdad? Para que cuando él muriera, ahí lo sepultaran. El panteón lo desaparecieron con la urbe, la ciudad de Chihuahua. Si ustedes van a la ciudad de Chihuahua, pero todas las lápidas las tumbaron y los cuerpos los mandaron a otros panteones, pero ahí quedó precisamente el mausoleo enorme y fabuloso de un escultor francés dedicado a Pancho Villa. O sea, él quería morir como persona muy rica, ¿ves? ¿Me comprende? Y ahí está el monumento, pero no está su cuerpo, porque su cuerpo está precisamente también en el Monumento a la Revolución. De manera que Carranza, vamos a decir, precisamente ya es la última. Bueno, aquí está en el edificio de Faros, un colosal monumento en Veracruz, ¿verdad? Si alguien conoce Veracruz, ahí está este gran monumento en bronce que mide aproximadamente unos 14, 15 metros. Proseguimos a la siguiente. En el centenario en el bicentenario de la independencia de México y en el centenario de la Revolución Mexicana hubo bastantes eventos conmemorativos y uno de ellos fue precisamente un timbre que hicieron de don Venustiano Carranza, pero lo más significativo, cambiamos a la última imagen y ya nos vamos con esto. Lo más significativo, ¿verdad?, es que Monterrey, ¿verdad?, se fue proyectando hacia la modernidad. Aquí tenemos la calle Zaragoza con un tranvía, que había tranvías de mulitas, pero ya la revolución en su progreso ya fue haciendo los tranvías eléctricos, que era como el metro, más o menos ahorita, que es eléctrico, así había los tranvías, y ahí se pueden ver los rieles, y ya los automóviles ya se empiezan a modernizar, y ahí al fondo se ve de la calle Zaragoza lo que es el Palacio Federal. Y les decía que, pasamos a la última gráfica, les decía que hubo varias conmemoraciones, y precisamente el Santos Laguna, cuando jugó contra Monterrey en la final, hizo un póster poniéndole a Carranza la camiseta del Santos Laguna. Esta me la mandó por internet un personaje de allá, y lo hicieron ellos antes del juego, ¿verdad? El Santos Laguna, y dijeron ellos que iban con Carranza y el equipo iban a derrotar a la pandilla de los Rayados, así nomás, y les ganaron. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos la presencia del maestro Sergio González de León, historiador, pintor y promotor cultural. Vamos a dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias por su asistencia.